Hola, buenas chicos. Vamos a empezar con este vídeo, el nuevo tema, en la nueva unidad que es la unidad 3, la diversidad hídrica, vegetal y edáfica. ¿Qué vamos a dar en esta unidad? En primer lugar, vemos que en el título pone la diversidad hídrica. ¿A qué nos referimos con ello? Pues a la diversidad de cursos de agua que existen en España, especialmente en la península ibérica. Ríos, lagos, acuíferos, ¿vale? Diversidad vegetal, ¿a qué nos referimos con ello? Pues a las distintas especies vegetales que existen en nuestro territorio, ¿vale? Vamos a ver qué zonas hay dentro de España, qué especies vegetales predominan en cada zona y bueno, y sus características también. Y luego la diversidad edáfica, que vosotros, quizá la mayor parte de vosotros no sabéis lo que significa edáfica, algo edáfico o la edafología. Con diversidad edáfica nos referimos a la diversidad de tipos de suelo que existen en nuestro territorio. ¿Vale? Hay distintos tipos de suelo en nuestro territorio, algunos son más fértiles, otros son menos fértiles, ¿vale? Y otro tipo de características que tienen, ¿vale? Y dependen también mucho del clima, pero luego también del tipo de roca que predomina en cada zona, ¿vale? Así que nada, lo iremos viendo. Como siempre, comenzamos hablando de los temas, los conceptos y los prácticos que pueden caer en el examen de este tema, también en el examen de selectividad. ¿Qué temas a desarrollar pueden caer? Pues las cuencas fluviales y las vertientes hidrográficas de los ríos peninsulares, el caudal y el régimen fluvial de los ríos peninsulares, las zonas húmedas, el paisaje vegetal de clima oceánico, el paisaje vegetal de clima mediterráneo, el de montaña, el de Canarias también, ¿vale? Y luego, por último, los tipos de suelo de España. Conceptos. ¿Qué conceptos pueden caer? Bueno, pues toda esta lista. Cuenca fluvial, divisoria de aguas, vertiente hidrográfica, torrente, rambla, caudal absoluto, caudal relativo, crecida, estiaje, irregularidad interanual, ¿vale? Etcétera. Tenéis aquí. Y bueno, el control está aquí tapando algunos de ellos, o sea que aquí lo podréis ver mejor, ¿vale? Son los conceptos. ¿Qué tipos de prácticos pueden caer relacionados con este tema? Pues como siempre puede caer un mapa de España temático en el que se representen ciertos elementos. En este caso, en el caso de este tema, puede ser un mapa de España que represente las vertientes hidrográficas, las cuencas fluviales, también los regímenes fluviales, la distribución de especies vegetales. Ya, por ejemplo, aquí aparecen representadas las cuencas fluviales, la cuenca del Duero, la del Tajo, la del Guadiana, la del Guadalquivir, las vertientes, la atlántica, la cantábrica, la mediterránea. En este caso vemos los regímenes hidrográficos españoles, los regímenes fluviales, si es nival, si es pluvionival, si es pluvial, ¿vale? Ya os iremos viendo qué significa régimen nival, régimen pluvial y todo ello más adelante. Luego aquí la distribución de distintas especies vegetales, en qué zonas está el haya, en qué zonas está la encina, el roble, el alcornoque. También aquí vemos un gráfico del régimen de un río, ¿vale? El tipo de régimen fluvial de un río. Se trata más que nada de observar las variaciones en el caudal que tiene el río. El caudal es el volumen de agua que trae un río, pues cómo va variando, ¿vale? ¿Cuándo hay más caudal? Pues cuando llueve más. En este caso en invierno. ¿Cuándo hay menos caudal? Pues sobre todo en el caso del Mediterráneo en verano, ¿vale? Y luego por último tenemos una cliserie. ¿Qué es una cliserie? Es una representación de las distintas especies vegetales que hay en las distintas altitudes, ¿vale? ¿Qué especies vegetales hay a 500 metros de altitud? ¿Cuáles hay a 1000 metros, a 1500, 2000? Vamos viendo cómo va cambiando, ¿vale? Algunas especies vegetales que, por ejemplo, necesitan más humedad y más frío que otras, pues evidentemente van a estar a una mayor altitud que otras que necesiten menos humedad y que toleren mejor el calor, ¿vale? Pues todo ello también lo explicaremos posteriormente cómo comentar este tipo de gráfico que se llama cliserie, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Cliserie. Bueno, y así podemos empezar ya la unidad, la explicación teórica de la unidad. Y vamos a empezar hablando de la diversidad hídrica, de los ríos, los lagos y los acuíferos.
En primer lugar vamos a hablar de los ríos peninsulares. ¿Es que no hay ríos en las Baleares o en Canarias? En las Islas Baleares y en las Islas Canarias lo que hay mayormente son arroyos y muchos de ellos no son permanentes, ¿vale? Sufren estiajes bastante pronunciados en verano, ¿vale? Con estiaje me refiero a periodos de sequía en los que el caudal del río se reduce muchísimo. Y en el caso de las Islas Baleares, por ejemplo, hay ríos que hay durante gran parte del año pues no llevan agua y solamente llevan agua cuando llueve mucho, y también ese es el caso de las Canarias, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar principalmente, casi exclusivamente, de los ríos peninsulares. Bueno, vamos a hablar aquí ahora en primer lugar de algunas cosas lógicas, pero que bueno, que viene bien repasar para saber bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablemos de ríos. Los ríos, como sabéis, son todas aquellas corrientes continuas de agua que discurren por un cauce. ¿Qué es un cauce? El cauce de un río. Pues es el espacio por donde pasa el río, ¿vale? El espacio que surca el río. Lo veremos, ¿vale? Este es el espacio por donde surca el río, este es el cauce, ¿vale? Luego hay una cosa que se llama caudal. ¿Qué es el caudal? Es el volumen de agua que circula por ese cauce, ¿vale? El volumen de agua que transporta el río y se expresa en metros cúbicos por segundo. Como el agua del río está en continuo movimiento, pues tenemos que medir cuánto caudal pasa cada segundo, ¿vale? Tenemos que tener aquí una unidad de tiempo. Aquí vemos, esto sería el caudal, el cauce, y luego tenemos también el régimen fluvial. ¿Qué significa el régimen fluvial? Pues son las variaciones que tiene el caudal a lo largo del año, ¿vale? Eso llamamos un régimen fluvial. ¿Cómo puede ser un régimen fluvial? Puede ser regular cuando el caudal del río, la cantidad de agua del río, el volumen del agua del río no cambia demasiado a lo largo del año, que eso ocurre en zonas climáticas que son húmedas, donde llueve mucho. Entonces los ríos, pues no hay gran diferencia entre el caudal que lleva un río en invierno con el caudal que lleva el río en primavera o en verano, ¿vale? Porque como siempre llueve, pues nada, no hay gran diferencia. Pero en el caso de España, la mayor parte de ríos sí. ¿Por qué? Porque estamos en zona mediterránea. La mayor parte de España está en zona mediterránea, y en el Mediterráneo, en el clima mediterráneo, como deberíais saber ya, en verano son muy escasas las precipitaciones. Por lo tanto, a lo largo del año, los ríos que se encuentran en zona mediterránea van a tener un régimen fluvial irregular. ¿Qué significa eso? Que hay grandes diferencias entre el caudal de agua que llevan los ríos mediterráneos en invierno, en otoño o en primavera, con el caudal de agua que llevan en verano, donde hay un fuerte estiaje, hay una fuerte sequía, y entonces se reduce mucho el volumen de agua, el caudal del río, ¿vale? En todo caso, los ríos, también para diferenciarlos de arroyos o de torrentes, ¿vale? Aunque pueden sufrir estiajes, que es lo que comentaba, pueden sufrir periodos de sequía en los que disminuya mucho el caudal, la corriente continúa, ¿vale? Sin interrupción durante la mayor parte del año. No es como estos ríos que os comentaba de las Baleares o de las Canarias, ¿vale? Que en las Canarias muchas veces se duda que haya ríos en sí, en Canarias, porque son cursos de agua que son muy intermitentes, que solamente aparecen cuando llueve muchísimo, pero luego la mayor parte del año están secos. Por lo tanto, hay ciertas dudas a la hora de llamarlos ríos, ¿vale? Y por eso no los trataremos. Bueno, los ríos tienen diferentes partes, ¿vale? Tienen un curso alto, que es donde nacen, que nacen en las montañas, un curso medio, ¿vale? Y luego un curso bajo, que se refiere a esta extensión del terreno antes de su desembocadura, ¿vale? Antes de desembocar, antes de morir en el mar, el río, pues pasa por su curso bajo, ¿vale? O su curso inferior. Los ríos, hay ríos que desembocan en el mar, como he mencionado, pero luego hay otros que desembocan en otros ríos más grandes. Y en este caso se llaman ríos afluentes, ¿vale? Por ejemplo, el Tajo, que es un río bastante grande y bastante caudaloso y extenso, desemboca en el Océano Atlántico, en Lisboa. Y el Tajo tiene muchos afluentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Manzanares, que pasa por Madrid. El Manzanares no desemboca en un mar, desemboca en el río Tajo, ¿vale? Por lo tanto, es un afluente del Tajo, el Manzanares. Bueno, hay ríos que son más grandes que otros, hay ríos que son más caudalosos que otros, y entonces reciben muchos afluentes, ¿vale? Entonces, si delimitamos una zona,
en la que haya un río principal y un gran número de ríos que desembocan en él, ¿vale? Que son sus afluentes, tendremos una cuenca, lo que se llama una cuenca fluvial, ¿vale? En este caso sería la cuenca del Tajo. El Tajo, aquí esto es el ejemplo que pongo, ¿vale? El Tajo pasa por una extensa franja de territorio y en todo este territorio todo el agua desemboca en el Tajo, todo el agua se va evacuando hacia el Tajo, ¿vale? Desde la Sierra de Albarracín, donde nace el Tajo, hasta Lisboa. Entonces todos estos ríos desembocan su agua en el Tajo, por lo tanto esta cuenca se llama la cuenca del Tajo. Luego hay otros tipos de cuencas en los que no aparece un río principal tan marcado, como por ejemplo es el caso de las cuencas del Cantábrico, ¿vale? Aquí podríamos decir que hay varias cuencas, hay una cuenca del Eo, otra del Narcea, otra del Nalón, otra del Pas, otra del Nervión, ¿vale? Porque todos estos ríos desembocan en el mar, ¿no? Serían ríos principales, tendrían que tener sus afluentes, sin embargo, tienen afluentes muy poco caudalosos, tienen afluentes pequeños. Por lo tanto, lo que se hace aquí, para que no sea tanto lío, se agrupa todos estos ríos, que son cortitos y que desembocan todos ellos en el Cantábrico, y lo llaman las cuencas del Cantábrico, ¿vale? Pero en el resto de España, gran parte de las cuencas son, como decíamos, el ejemplo del Tajo, ¿vale? Un río principal en el que desembocan varios afluentes. Bueno, cuando existen varias cuencas que desembocan en el mismo océano, pues nos encontraremos ya con una vertiente hidrográfica, ¿vale? Es un grupo de cuencas que desembocan en el mismo océano o mar. Aquí tenemos que la cuenca del Duero, la del Tajo, la del Guadiana, la del Guadalquivir, la del Miño, la de Galicia Costa, desembocan todas ellas en el Atlántico, pues todo esto se trata de la cuenca, perdón, de la vertiente del Atlántico, ¿vale? Los ríos de vertiente atlántica. Los ríos de vertiente mediterránea son todos estos, los que desembocan en el mar Mediterráneo. Y esta es la vertiente cantábrica, con los ríos que desembocan en el mar Cantábrico, ¿vale? Bueno, los ríos. Hay una serie de factores que influyen en el caudal, en las cuencas y en las vertientes, ¿vale? En el régimen fluvial también que tienen los ríos. O sea, los ríos son diferentes dependiendo de la zona. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué en una zona son más caudalosos y en otra menos caudalosos? ¿Por qué en una zona son más regulares y en otra son más irregulares? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Qué influye en un río? En primer lugar, el relieve y la topografía, ¿vale? ¿En qué influyen? En la organización de cuencas y vertientes. ¿Por qué? Porque las cuencas se hayan separadas entre sí normalmente por zonas montañosas, por zonas de relieve, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el sistema central separa la cuenca del Tajo de la cuenca del Duero, ¿vale? Al norte del sistema central, los ríos son afluentes del Duero, los ríos van a parar al Duero. Y al sur del sistema central, los ríos van a parar al Tajo, ¿vale? Dependiendo de la vertiente de la montaña. Luego también influye en la erosión del propio río. Cuanto más pronunciada sea la pendiente, más pronunciado sea el desnivel, ¿vale? La diferencia, un desnivel es la diferencia de altitud que existe, ¿vale? Cuanto más desnivel haya en una zona reducida, ¿vale? Cuanto en menos espacio haya un desnivel más grande, la pendiente sea más pronunciada, más grande, pues más erosión tendrá el río. Caerá desde más altura y por lo tanto tendrá más fuerza y erosionará más, ¿vale? Arrastrará más rocas, arrastrará más tierra, ¿vale? Luego también influye en el régimen fluvial. ¿Por qué? Cuanto mayor sea la altitud a la que nace el río, pues más proporción de su caudal vendrá también de la nieve, ¿vale? De la precipitación nival, ¿vale? O al revés, cuanto menor sea la altitud a la que nace el río, pues dependerá más de las precipitaciones, ¿vale? De si llueve mucho o llueve poco. Y luego también influye en el aprovechamiento humano de los ríos, el relieve y la topografía. ¿Por qué? Pues cuanto más abrupta sea la pendiente, eso facilitará la construcción, por ejemplo, de obras hidráulicas como los embalses, ¿vale? Sabéis que los embalses, las presas, consiste en la construcción de una barrera, ¿vale? Una interrupción en el curso del río para regularlo de alguna manera, para regular su caudal, ¿vale? Y lo veremos posteriormente. Luego el roquedo. ¿El roquedo interviene? ¿Puede alterar un poco el río? Pues sí.
¿vale? El roquedo, hay rocas más permeables, o sea, hay rocas por las que se filtra el agua y otras rocas que son impermeables, por las que no se filtra el agua, ¿vale? Entonces las rocas que son permeables, por ejemplo la roca caliza es bastante permeable, pues eso permite que haya una escorrentía subterránea, ¿vale? Que los ríos muchas veces circulen también por zonas subterráneas, por zonas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se ha filtrado el agua de esos ríos, se ha filtrado por el suelo, porque como era de roca caliza y es permeable, pues se ha filtrado y entonces transcurre también por zonas subterráneas. Luego depende también el clima, ¿vale? Es evidente. Cuanto más precipitaciones haya, pues más caudal, más volumen de agua tendrá el río, ¿vale? Luego las temperaturas también. Cuanto mayor sea la temperatura, pues mayor será la evaporación y eso podrá afectar al volumen de agua que lleva el río. Pues será menor entonces el volumen de agua que lleve. Luego la vegetación. ¿Por qué influencia la vegetación sobre los ríos? Pues la vegetación o puede aminorar la evaporación al aportar sombra, ¿vale? Aporta sombra y entonces se reduce un poco la temperatura y se reduce un poco la evaporación. La vegetación también disminuye la erosión, porque la vegetación lo que hace es que frena la fuerza del agua y evita que erosione tanto el suelo, como puede erosionar el suelo cuando no hay vegetación, ¿vale? Frena de alguna manera la erosión, amortigua esa fuerza del agua, frena un poco el agua, ¿vale? Frena un poco la fuerza del río y por lo tanto frena también la erosión, ¿vale? El río ya no tiene tanta fuerza, por lo tanto no arrastra tantas rocas, no rompe tantas rocas, ¿vale? Tiene menos fuerza. Y luego también reduce el riesgo de inundaciones. ¿Por qué? Pues porque la vegetación, cuando hay precipitaciones, en vez de caer toda sobre el cauce del río, ¿vale? Pues cae también una parte en los árboles y en las plantas, y entonces evita que toda la precipitación vaya al caudal del río y que se pueda desbordar, ¿vale? Y luego también la actividad humana también influye, pues, sobre todo con obras como embalses, ¿vale? ¿Para qué sirven los embalses? Para suministrar agua a los núcleos de población, a la industria, a la agricultura, para abastecer de electricidad también a los núcleos de población y para regularizar el caudal, ¿vale? Bueno, en cuanto a las cuencas fluviales de la península, ya hemos visto lo que es una cuenca fluvial, ¿vale? A grandes rasgos antes, ahora veríamos la definición un poco que pone en el libro, que es la porción de territorio en la que todas las aguas desembocan o son evacuadas hacia dicho río, el cual desemboca al mar, ¿vale? Es una zona donde hay un río principal y la mayor parte de aguas que hay en esa zona desemboca en ese río principal, ¿vale? Que recibe afluentes y otro tipo de fuentes de agua. Y ese río a su vez desemboca en el mar, ¿vale? Las cuencas se encuentran separadas entre sí, lo vimos antes por relieves, aquí en este caso el sistema central que separaba el Tajo del Duero. ¿Cómo se llama esta separación entre cuencas? Divisoria de aguas, ¿vale? ¿Cuáles son las cuencas fluviales de la península ibérica? Pues serían estas, ¿vale? En primer lugar tenemos la cuenca del Cantábrico, que ya expliqué que era un poco diferente al resto, porque en ella no hay un río grande principal, como en el caso del Duero, el Tajo, el Guadiana, el Ebro, ¿vale? Aquí hay varios ríos cortitos y cada uno tendría su cuenca, pero como son tan cortos y tan pequeños, al final se agrupan y se les llama cuenca del Cantábrico, ¿vale? Luego está la cuenca de Galicia-Costa, aquí pasa un poco lo mismo que la cuenca del Cantábrico, son varios ríos que desembocan en el mar. La cuenca del Miño-Sil, ¿vale? De los dos ríos, aquí el Miño y el Sil. Hemos visto la cuenca del Cantábrico, pertenece a la vertiente cantábrica. Ahora vamos a ver los que pertenecen a la vertiente atlántica, ¿vale? Galicia-Costa, Miño-Sil, la del Duero, ¿vale? Con todos sus afluentes, ya veis. La del Tajo, la del Guadiana, la del Guadalquivir. Y luego otras más pequeñas, la de Tinto, Diel y Piedras, que está aquí en Huelva, la de Guadalete-Barbate, que está aquí en Cádiz, y luego vamos con las cuencas de la vertiente mediterránea. En primer lugar tenemos la cuenca mediterránea andaluza, en la que pasa algo un poco parecido a la cuenca del Cantábrico, ¿vale? Que son varios ríos cortos, ninguno de ellos es lo suficientemente grande como para dar nombre a una cuenca propia, por lo tanto llaman a la cuenca de Mediterráneo de Andaluz. Luego tenemos aquí la cuenca del Ebro, ¿vale? Las cuencas interiores de Cataluña, que aquí pasa lo mismo, ningún río es lo suficientemente grande, extenso, caudaloso como para atraer como afluentes al resto de ríos, por lo tanto se agrupan en la misma cuenca.
Luego la cuenca del Júcar, aquí, en Comunidad Valenciana, la cuenca del Segura en Murcia, ¿vale? Y estas serían. Y bueno, vamos a hablar por último de las vertientes hidrográficas de la península ibérica. La vertiente hemos visto es el conjunto de cuencas, ¿vale? Las cuencas se agrupan en vertientes según el mar donde desemboquen. Hemos visto que en este caso la cuenca del Duero, la del Tajo, la del Guadiana, pues pertenecían a la vertiente atlántica. ¿Por qué? Porque desembocan el Duero, el Tajo y el Guadiana en el océano Atlántico, ¿vale? En este caso vemos la vertiente mediterránea, porque en las cuencas del Ebro, el río Ebro, los ríos de la cuenca interior de Cataluña y los ríos de la cuenca del Júcar desembocan en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, se llama la vertiente mediterránea. La mayor parte de ríos que existen en la península ibérica desembocan en el océano Atlántico. ¿Por qué es eso? No sé si os acordáis en la unidad 1 que hablamos que desde el Cenozoico, desde la orogénesis alpina, la península pasó a estar inclinada hacia el Atlántico, ¿vale? Hacia el oeste. Por lo tanto, la mayor parte de ríos acaban desembocando en el océano Atlántico. ¿Qué características tienen los ríos de cada vertiente? Pues vamos a ver ahora. En primer lugar, vamos a hablar de los ríos de la vertiente cantábrica. Ejemplos de ríos de la vertiente cantábrica, pues los más importantes son el Narcea, el Nalón en Asturias, el Nervión en el País Vasco, el Bidasoa, ¿vale? Son en su mayoría, como podéis ver, ríos cortos, ¿vale? Que nacen muy cerca de la costa, nacen muy cerca de su desembocadura, ¿vale? ¿Y eso qué implica? Que exista un gran desnivel, ¿vale? O sea, imaginaos, desde estas montañas, desde la cordillera cantábrica o desde los montes vascos hasta la costa, pues no hay mucha distancia, por lo tanto la pendiente es muy abrupta, la pendiente es muy grande, ¿vale? Muy pronunciada. ¿Y eso qué va a pasar con eso? Pues que estos ríos tienen una fuerza erosiva muy grande, ¿vale? Erosionan bastante el terreno, tienen bastante fuerza porque caen desde más altura y entonces arrastran todas las rocas, la tierra, y esa erosión de todas maneras sería mayor si no fuera porque hay mucha vegetación en esta zona. Ya sabéis que es de clima oceánico, ¿vale? Por lo tanto hay bastante vegetación porque llueve mucho a lo largo del año, por lo tanto esa vegetación pues amortigua de alguna manera esa fuerza erosiva de los ríos, ¿vale? Bueno, como he dicho, las precipitaciones son abundantes y entonces estos ríos son caudalosos, tienen bastante volumen de agua y tienen un régimen fluvial regular. ¿Qué significa eso? Pues que no hay demasiadas variaciones a lo largo del año de su caudal, ¿vale? Puede bajar un poquito en verano, pero no demasiado, no tanto como en los ríos que existen en la zona mediterránea, ¿vale? O sea, tienen más o menos el mismo caudal en todos los meses del año. Bueno, pues aprovechando estas circunstancias, ¿vale? Esta fuerza erosiva, este desnivel que existe, esta pendiente abrupta, pues han construido pantanos. Son frecuentes los pantanos en esta zona, ¿vale? Para la producción de electricidad. Luego estarían los ríos de la vertiente atlántica y luego los ríos de la vertiente mediterránea. Los ríos de la vertiente atlántica, los más importantes, el Miño, el Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir. Son en su mayoría largos, ¿vale? A diferencia de los de la vertiente cantábrica, su nacimiento, nacen aquí en el sistema ibérico muchos de ellos, ¿vale? Pues las cordilleras béticas, no está muy cerca de su desembocadura, ¿vale? Está bastante lejos de su desembocadura, de hecho, ¿vale? Entonces, el desnivel no es tan grande, la pendiente no es tan acentuada, tan pronunciada como en el caso del Cantábrico, ¿vale? Por lo tanto, su fuerza erosiva pues es menor, porque pasan por zonas llanas, ¿vale? No caen desde tanta altura, bueno, quizá en algunas zonas de montaña sí, ahí es donde se forman los barrancos, ¿vale? Pero normalmente transcurren por una pendiente suave estos ríos. Son ríos que poseen numerosos afluentes, como podéis ver, ¿vale? Tienen numerosos afluentes, numerosos ríos que desembocan en ellos, ¿vale? Y su régimen fluvial es irregular, ¿vale? Aunque su caudal sea abundante, son ríos bastante caudalosos, pero su régimen fluvial es irregular, porque pertenecen a la zona climática mediterránea y las precipitaciones pues son bastante escasas en verano. Por eso hay estiajes que vimos que eran periodos de sequía en verano, ¿vale? Y luego hay crecidas en otoño y en primavera. Los ríos de la vertiente mediterránea, los más importantes son el Ebro, el Júcar, el Turia, el Segura. Son, excepto el Ebro, ríos cortos que nacen en montañas próximas a la costa, de forma parecida a la vertiente cantábrica, pero tienen grandes diferencias, ¿vale? Su fuerza erosiva también
Es muy importante, es muy significativa, tiene mucha fuerza y además esa fuerza erosiva, esa erosión se acentúa porque en la zona mediterránea no hay tanta vegetación, no llueve tanto, no hay tanta vegetación y por lo tanto no hay una vegetación que amortigüe de alguna manera esa erosión, ¿vale? Luego el caudal de estos ríos es escaso y el régimen, ¿cómo es? Pues muy irregular, ¿vale? Como en esta zona llueve poquísimo en verano, ¿vale? Hay fuertes estiajes en verano y luego ya sabéis que hay fenómenos como la gota fría en otoño, de lluvias torrenciales, por lo tanto hay mucha diferencia entre el caudal en otoño e invierno y en verano, ¿vale? El régimen fluvial, por lo tanto, es muy irregular, ¿vale? Y por ello se han tenido que construir embalses. ¿Para qué? Para regularizar un poquito el caudal, que no varíe tanto, ¿vale? Que no haya tanta agua en invierno y en otoño y tan poca agua en verano. Bueno, y en esta vertiente también existen muchos cursos de agua que no son llamados ríos porque son muy intermitentes, ¿vale? No son permanentes esos cursos de agua. Solamente llevan agua cuando llueve mucho, ¿vale? Son los torrentes, ¿vale? Sobre todo. ¿Y sus cauces cómo se llaman? Ramblas, ¿vale? Son los cauces de los torrentes, ¿vale? Los torrentes aparecen cuando llueve muchísimo y aparece ese curso de agua, ¿vale? Pero luego el resto del año pues no existe, por lo tanto no se les llama ríos. Y entonces al final solamente queda ese cauce por donde pasaba. Y a eso se le llaman ramblas, ¿vale? La Rambla de Barcelona, que os sonará, era un antiguo río que fue desviado, que pasaba por la ciudad de Barcelona, ¿vale? Fue desviado hace muchos siglos ya. A eso se le llaman ramblas. Bueno, pues espero que no tengáis dudas y con esto habríamos terminado ya aquí el primer vídeo de esta unidad, ¿vale? Bueno, nos vemos en clase.